Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, chicas? ¿Me Sí, escuchan? profe. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Tiene que ver con instrumentos de medición, ¿sí? Hoy vamos a ver un tema que se llama, digamos que tiene, vamos a incursionar en este tema, instrumento de medición. Bueno, ¿qué quiere decir esto de instrumento con medición? Eh, Instrumento de medición, mejor dicho. Significa que nosotros, digamos, ustedes, alumnas hoy y a futuro docentes, eh, hay que medir, digamos, el seguimiento de los alumnos. O sea, esto tiene que ver con el seguimiento de los alumnos. Por lo tanto, necesitamos un recurso tecnológico para hacer ese seguimiento de los alumnos y para medir, como dice la palabra, para medir el nivel de aprendizaje de los alumnos, ya sea de primaria, secundaria o de nivel terciario. ¿Sí? Nosotros apuntamos más para nivel primario y secundario, que es, digamos, un campo donde ustedes se van a desenvolver seguramente hay más oportunidad. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta esos dos niveles, primaria y secundaria, para hacer la práctica. El recurso que vamos a utilizar para medir ese nivel de aprendizaje de los alumnos, el seguimiento de los alumnos, vamos a utilizar uno de los recursos que está disponible y que seguramente lo conocen, pero lo vamos a llevar un poquito más a la práctica, es la planilla de cálculo. ¿Ok? O sea, el primer recurso que vamos a ver tiene que ver con la planilla de cálculo. En este caso vamos a tomar Excel, o sea, un programa que es de escritorio. Ese programa es factible de que lo encontremos en cualquier computadora que esté disponible, porque recuerden que a veces uno va a la institución, al establecimiento donde se va a desempeñar, y ustedes tienen que usar el equipo que está en la institución, porque nosotros no vamos a llevar la compu, no podemos, digamos, en estos momentos de llevar o tener esa facilidad de llevar el equipo para trabajar con los alumnos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros recurramos al programa que es factible que lo vayamos a encontrar en cualquier computadora. Y es uno de los recursos es Excel, planilla de cálculo, ¿sí? Después vamos a ver otros recursos, pero vamos a empezar con este que es conocido seguramente. Ustedes han utilizado planilla de cálculo. Gabriela, Lourdes. Sí, profe. Gabriela, ¿utilizaste planilla de cálculo? Sí, profe. Buenísimo. Bien, vamos a recordar un poquito sobre este tema para recién entrar en la actividad que corresponde. Bueno, yo voy a compartirle una planilla de cálculo sobre la cual vamos a trabajar ahora. Bueno, acá tenemos la planilla de cálculo y vamos a ir repasando esto. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta, Lourdes, con respecto a la planilla de cálculo? Cuando yo estoy acá posicionada en el cursor, está posicionado, ¿en qué celda está posicionado? Lourdes, 13. a ver qué dice Gabriela. Celda C, número medio. Bien, o Celda sea, C. es correcto las respuestas de las dos, pero tenemos que tener en cuenta algo, Lourdes. Tu respuesta ha sido, si bien ha sido puntual a lo que yo pregunté, pero hay un detalle que hay que corregir. Primero se dice la columna y después la fila. O sea, hablamos de la letra y después de la fila. ¿Ok? C3.
¿sí? Esa sería la respuesta para ubicar la celda que tenemos posicionado el cursor ahí, la C3. Bueno, por lo tanto, ¿qué tenemos que recordar de la planilla de cálculo? Que tenemos columnas que tienen un nombre, que tienen una letra, y filas que tienen un número, ¿ok? Por lo tanto, Sí. en la intersección de la fila y la columna tenemos la celda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Estamos viendo Me un alegro. proyecto de medición. En este caso estamos viendo planilla de cálculo de Excel, ¿ok? Bien. Para que sigamos adelante con esto. Ahora, recordemos también que esta planilla de cálculo también está definida por hojas que pueden ser verticales, horizontales, ¿ok? Y las hojas nosotros vamos a determinar, como trabajamos en un procesador de texto, ustedes tienen definidas las hojas y los márgenes también en la hoja, y acá también tenemos de la misma forma. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de cómo diseñamos la planilla, que digamos que todo lo que hagamos se vea correctamente, ya sea en una hoja vertical o en una hoja horizontal. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la vista. O sea, observen que el menú tiene la opción vista, ¿sí? Esa es fundamental para que nosotros vayamos viendo cómo queda esa hoja a medida que la diseñamos. Ahora vamos a hacer, digamos, yo voy a escribir un texto, podemos escribir textos y números y obtener el resultado de esto. Vamos a escribir un texto, vamos a armar una planilla, artículo, cantidad, precio y un total, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy desplazándome de celda en celda, escribiendo un texto y trabajando con el enter o con las flechitas para pasar de una celda a otra, ¿ok? Ahora, voy a cargar artículos. Vamos a hablar de artículos de librería. Carpeta A4, lapicera azul, lápiz negro. Podemos ir haciendo en la computadora, si ustedes tienen disponible Excel, vamos trabajándolo juntos para que ustedes hagan la práctica, digamos, de lo que estamos viendo. Para recordar, simplemente estamos haciendo, tomando este recurso para que recordemos cómo debemos trabajar y qué tenemos que tener en cuenta para hacer la actividad que se viene, utilizando planilla de cálculo. Tenemos tres productos en este caso. Voy a escribir una cantidad cualquiera, 350, 250, 100, y un precio estimativo, un precio cualquiera, ¿sí? En este caso voy a cargar 50 pesos, lapicera 20, lápiz 10, ¿sí? Y ahora tenemos que sacar el total de lo que tenemos en esta planilla de cálculo por producto. Por lo tanto, yo voy a empezar a utilizar, ustedes saben que en planillas de cálculo tenemos fórmulas y funciones. Son dos cosas distintas. Las fórmulas las armamos nosotros y las funciones ya están hechas, solamente que las tenemos que elegir y aplicar correctamente, ¿sí? Ahora vamos a utilizar una fórmula, y toda fórmula empieza con el signo igual, ¿sí? Con el signo igual, presionamos igual, y también cualquier función empieza con el signo igual. Por lo tanto, yo voy a aplicar ahora una operación matemática. A ver, Pablo, ¿qué operación voy a aplicar acá para saber el total? ¿Qué es lo que haría?
Sí, la cantidad por el precio. Bien. El precio por unidad. Bien, entonces, ¿qué celdas ocuparíamos en este caso? La D4 por E4. Bien, D4 por E4. Perfecto. Ahí se marca, damos Enter y ya tenemos el resultado automáticamente. Arrastramos desde el vértice, acá arrastramos y obtenemos todas las filas con el total que corresponde. Obviamente que esto yo quiero ponerlo en negrita, el título. Vamos a ponerlo en negrita utilizando los iconos que tenemos en la barra superior, negritas. Presionamos, marcamos el sector que quiero que esté en negrita, presiono el icono y ya tengo en negritas. También quiero alineado. Todo esto me interesa que ustedes apliquen alineado. Vamos a centrar los rótulos de cada columna alineando al centro. Y también la tabla tiene que tener bordes. Entonces marcamos todo el espacio que de la tabla y aplicamos bordes que está en el icono superior. Vamos a elegir todos los bordes. Entonces queda mucho mejor la tabla para presentarla. Vamos a ponerle un título. El título vamos a poner lista de productos. Vamos a poner en negrita todo el título y vamos a agrandar la letra, o sea que la fuente tenemos la posibilidad de cambiarla, cambiar el tamaño. Yo voy a agrandar, lista de productos, y también tengo la oportunidad de cambiarle el color. Yo le voy a poner un color rojo. Entonces yo me posiciono donde está el texto, o lo marco, que también está bien, y utilizo el icono que me da el color a la fuente. Ahora también me interesa... ¿Profe? Pregunten, sí. Sí, ahí donde puso el título, ¿cómo hacía para que todos queden en la misma celda el título? Bien, buena pregunta. Acá tenemos, me posiciono, marco. Yo quiero que abarque toda la extensión de la tabla, por ejemplo. Fíjate que está la tabla y yo quiero que se extienda, que me ocupe una sola celda, pero que abarque toda la tabla. Entonces voy a combinar y centrar. Combinar y centrar. Hago clic acá y observen que se combinó. Le puedo poner un color de fondo con el tarrito de pintura. Y acá queda el título perfecto ahí, bien reconocido, lista de productos. ¿Sí? O sea que acá estoy combinando las celdas, combinar y centrar, queda mejor el título de esa forma. También puedo darle color a esta columna, que es la más importante, el total. Por lo tanto, le puedo dar el color amarillo a toda la columna, o el color que ustedes prefieran. ¿Qué otra cosa? Me interesa que ustedes, al todo lo que es cantidad, vamos a marcar toda la zona de cantidad de todo lo que son números. Vamos a centrarlo, por ejemplo. Vamos a centrarlo. A veces conviene centrar, a veces ponerlo a la izquierda. Depende de lo que se esté hablando. Por ejemplo, el precio, acá, el precio total lo podríamos poner a la derecha y dejarlo otro centrado para que se vea bien, digamos, qué es lo que tiene la tabla. También podemos aplicar en lo que es monetario, todo lo que es monetario, aplicar, digamos, los decimales. Los decimales, acá no tengo decimales, yo quiero con decimales, por ejemplo. Entonces voy a utilizar el icono que está en la parte superior, que dice aumentar decimales, aumento 2 dígitos y ya tengo los 2 dígitos con decimales. Porque acá si yo cambio 50 con 50 centavos, ya
En ese caso, bueno, me tomo con otro valor, diríamos, redondeado todo, me lo redondeó, vamos a dejarlo en 50 nomás, pero hay distintos casos donde aparece ya el decimal, pero si no quiero el decimal, vuelvo con las flechitas al costado que dice disminuir decimales en la parte superior. Vamos a quitar los decimales, lo vamos a dejar en entero. ¿Qué otra cosa? Los separadores de miles. Los separadores de miles, marcamos la zona que yo quiero que tenga separadores de miles, significa que yo voy a tener el punto cada tres dígitos, ¿ok? Entonces voy a presionar botón derecho sobre la zona que esté pintada. Vamos a buscar lo que es el formato de celda. Y va a aparecer lo que es usar separador de miles. Marcamos, aceptamos y ya tenemos los separadores de miles. Observen que hay un puntito que me marca los 3 dígitos que corresponden a los miles. ¿Sí? 17.000, 500, 5.000 y 1.000. Hay un puntito que me marca la separación, que queda mucho más presentable. ¿Sí? Pero todo esto también, ¿qué es importante que hagamos? O sea, las operaciones matemáticas, que ya ustedes ya saben cuáles son las operaciones aritméticas, entonces yo puedo hacer tranquilamente un ejemplo acá, donde tomo la cantidad menos, vamos a poner, mejor dicho, otra columna acá, ejemplo. Voy a poner acá 15, 20, 10. Y voy a aplicar la resta de las cantidades. 350, o sea, la de 4 menos 15. Observen que si no he puesto el igual, pero he puesto el signo más también. El signo más también sirve para iniciar la fórmula. Doy Enter. Ahora voy a poner el signo más, el signo igual, para que ustedes vean que es lo mismo. Voy a cantidad, presiono la resta y voy a restar los 20. Me posiciono en 20. Ya tengo la resta y en este caso yo voy a arrastro y ya tengo la fórmula abajo. De esa forma tenemos las operaciones aritméticas que ustedes van a realizar en algún momento. La suma total de esto, yo quiero el total general de esto. El total general del total, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer? Con la función suma. La función suma empieza desde F4 y me desplazo hasta F6. Cierro paréntesis y doy Enter. Tengo la función suma. O sea que toda función, recuerden que toda función que vamos a aplicar tiene el nombre y hay paréntesis. Y dentro del paréntesis tenemos un rango. El rango tiene un inicio y un final. El inicio y el final están separados por 2 puntos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la suma. Pero ¿qué nos interesa también saber? El máximo de los productos. Quiero saber el máximo de lo que gasté por producto. Por lo tanto, hay una función máxima, max, paréntesis. Voy a ver cuál es el rango sobre el cual voy a investigar cuál es el máximo. Cierro el paréntesis
y me tiene que dar cuál es el máximo. He gastado 17.500, bueno, ya sé que he gastado en máximo gasto es ese valor. Ahora quiero saber el mínimo valor. El mínimo valor de lo que gasté. Existe una función que empieza siempre con el igual y la función min, paréntesis. Vamos al rango, a determinar el rango sobre el cual vamos a investigar cuál es el mínimo. Le doy enter y obtengo el mínimo. Ahora, yo quiero saber un porcentaje. El porcentaje del 3%. Yo quiero saber cuánto es el porcentaje sobre el total general del 3%. Entonces, ¿cómo hago, Lourdes? ¿Cómo hago el porcentaje del total general? Estoy hablando de esta celda. Voy a ponerlo en negrita. ¿Cómo hago el porcentaje, Lourdes? Eso era el producto, igual producto. No, yo quiero una fórmula. Una fórmula es manual, o sea, yo quiero saber cómo hago manualmente una fórmula que me dé el porcentaje. No quiero función. Bueno, a ver, veamos qué dice Gabriela. Tiene que poner igual F4 a F6, que es lo que tiene que poner. F4 no. Yo quiero sobre el total general, que es F7. F7, ¿Sí? y ahí creo que tiene que poner el 7%. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué Por operación? dividido en 100. ¿Qué, decime la operación, ¿cuál sería F7? F7, y después ¿qué sigue? Por 3 dividido en 100. Por 3 dividido en 100. Perfecto. Esa es la fórmula manual para sacar un porcentaje. Siempre dividimos en 100, pero tenemos que saber qué celda vamos a tomar. ¿Sí? En este caso tomamos F7. ¿Y cuál es el porcentaje? Es 3. Entonces, si estamos diciendo que queremos sacar el 3%, yo tomo la celda, lo multiplico por 3 y lo divido en 100. ¿Por qué lo divido en 100? Porque estoy pidiendo un porcentaje. También sería lo mismo que yo haga igual F7 por 3 y el signo porcentaje, ¿sí? Que me da exactamente lo mismo. O sea, si yo divido o pongo el signo porcentaje, me tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Este es manual y este es un porcentaje del 3% con signo de porcentaje. ¿Sí? O sea, da exactamente lo mismo. No, ustedes recuerden que, a ver, vamos a ver ahora lo que es el promedio. El promedio, yo quiero sacar el promedio de los gastos que tuve acá. O sea, ¿cómo hago para sacar el promedio de estos gastos que tuve? ¿Qué fórmula harían? La suma de los totales ¿Sí? dividido en la cantidad de celda. La cantidad de celda. Perdón.
F7, o sea que sería el total general, dividido, que está bien, pero ¿en qué? ¿En qué lo vamos a dividir? Entré ¿Por qué en 3? porque tengo 3 resultados. No es la respuesta correcta. Es en 3, sí, pero ¿por qué es en 3? A ver, Lourdes, ¿por qué es en 3? ¿Por qué vamos a dividir en 3? Vamos a poner el Mm, signo de la división, dividido en 3, pero ¿por qué? Acá no tiene que Y ver la celda. Gabriela, ¿por qué? son tres compras que hemos hecho. Entonces, se divide el total de la compra por los tres tipos de cosas que hemos comprado. Bueno, bien, o sea, pero, o sea, la expresión, o sea, sé lo que me querés decir, pero la expresión es la siguiente. La expresión sería, dividimos entre porque hay tres productos, tres artículos que hemos comprado. Tres artículos, ¿ok? ¿Cómo sabemos que hay tres artículos? Bueno, acá lo estamos viendo, hay tres artículos. Pero si tenemos una lista si tenemos, ustedes saben que en los cursos puede haber que tengan 30 alumnos, eh, o tal vez tengamos un poco más, depende en primaria, por ahí acostumbran, si es una escuela pública, seguramente tienen muchos alumnos. Entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad de alumnos que tenemos para hacer un promedio, pero depende de lo que estamos hablando. Ojo, yo les doy un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta que también puede ser promedio de notas de un mismo alumno. ya vamos a ver todo eso, pero quiero que primero que estamos identificando las fórmulas y funciones que vamos a utilizar para hacer la actividad que vamos a pensar para más adelante. Hoy estamos viendo esto, que esto es lo que ustedes también tal vez tengan que hacer con un presupuesto que tengan que dar para la compra de elementos para la escuela o para hacer una actividad con los chicos y que ustedes tengan que presentar a los directivos teniendo en cuenta todo esto. O sea, la lista de productos que ustedes van a necesitar para trabajar, como ustedes saben que pueden armar también como un taller de práctica con los chicos, con los distintos procesos que ustedes están aprendiendo. Entonces, tenemos que tener el control. Para eso utilizamos lo que se llama esto un instrumento de medición, de control de todo lo que hacemos. Porque sí, nosotros podemos hacer en papel, tener en nuestra mente cuánto hemos gastado, qué es lo que hemos comprado, pero tenemos que llevarlo a la práctica a través de un recurso digital para que quede registrado todo lo que hacemos. ¿Sí? O sea, hablamos de utilizar los artículos que necesitamos para trabajar con los chicos, eh, hablamos de lo que los chicos tienen que traer y lo que van a gastar los papás para que ustedes puedan hacer una tarea con los chicos, y por lo tanto tenemos que ser bien claros en lo que hacemos, en los cálculos que nosotros proponemos para que tal vez el papá, la mamá, hablando de primaria, sepan qué es lo que van a gastar tal vez para hacer un proceso que ustedes van a proponer. Por ejemplo, ¿sí? Más o menos un ejemplo de lo que podrían realizar. Ahora, acá sacamos el promedio de esto que acá tenemos. Obviamente esto es un número que está decimal, lo vamos a cortar, lo vamos a sacar los decimales, vamos a sacarle con el icono y acá tenemos el promedio de este gasto 23.500, bueno, el promedio es 7.800
de lo que, bueno, del gasto que tenemos mensual, tal vez, hablando digamos, de los gastos que podemos tener, ¿sí? Un promedio. Esto puede ocurrir de que ustedes tengan, cada mes que trabajan con los chicos, tengan un cierto gasto de los elementos que utilizan ustedes con los chicos. Entonces ustedes van en cada hojita, acá le vamos a cambiar el nombre, cambiamos el nombre de la hoja y vamos a poner marzo. Acá vamos a poner, habilitamos una nueva hojita con el signo más y vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner abril. Y bueno, vamos viendo qué cosas utilizamos con los chicos para realizar la tarea docente. Estos son gastos tal vez de ustedes que puedan tener y que la institución los reconoce al gasto. ¿Ok? Porque ustedes saben que el ministerio también paga por los elementos que pueda utilizar el docente más en la escuela pública, que el docente gasta para trabajar con los chicos y tiene que rendir cuenta también de todo eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta el control que nosotros hacemos de todo. O sea, si yo compré una carpetita, una lapicera, ¿para cuántos alumnos? ¿A qué precio? ¿Cuántas carpetitas compré? ¿350? Bueno, esto me alcanza para todo el año. Bueno, bien. ¿Cuánto gasté? O hago la compra por mes o por semestre. A veces en la escuela lo hacen por semestre, le dan un plus, digamos, en donde ustedes tienen que utilizar para comprar cosas para trabajar con los chicos. Entonces, esa compra la tienen que registrar en una planilla de cálculo para rendir cuenta de lo que están haciendo ustedes también. ¿Ok? No solamente los papeles van a tener, sino van a tener que controlar sus gastos, porque capaz que ustedes disponen de 5.000 pesos y están gastando 10.000 pesos. Entonces, bueno, el Estado le puede devolver o no esa plata, y bueno, demostremos que es así. Entonces, para eso sirve también la planilla de cálculo, para medir nuestros gastos como docentes. ¿Ok? Y esto se da más en una institución pública. ¿Ok? Por ahí la institución privada tiene otra forma de trabajo, pero también es importante que ustedes lleven su propio control. Para eso utilizamos Excel. ¿Ok? Bueno, hay otra función muy importante. La función para decir acá cuántos artículos he comprado. Esa es la pregunta. Entonces, pues, si nosotros queremos saber cuántos artículos hemos comprado, vamos a utilizar una función, porque podemos tener una lista larga de productos, pero no nos conviene contar uno por uno. Nos conviene utilizar la función contara. ¿Sí? Contara, donde tenemos un rango que vamos a poner dentro de los paréntesis en base a los artículos, porque yo estoy preguntando cuántos artículos y voy a marcar el rango de los artículos y voy a cerrar el paréntesis y voy a obtener 3. Entonces, si yo tengo, se imaginan si yo tengo una lista larga de artículos, no voy a poder contar uno por uno. Para eso utilizo la función contar. Ojo que acá no se pueden repetir los elementos. En este caso no estoy repitiendo. No estoy repitiendo los elementos que compro. Si tengo que contar los elementos que se repiten, tenemos que utilizar otra función. Acá utilizamos la función contara para contar los artículos que no se repiten. Ojo, ¿sí? Porque si no, no podemos hacer un control sobre. Vamos a copiar la tablita esta, acá en el mes de abril. Voy a copiarla. ¿Cómo voy a copiarla? Voy a hacer
puedo hacer marcado, copiar, botón derecho y luego pegar, pero no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar esta tabla en la otra hoja. Por lo tanto, yo voy a hacer el signo más, hago clic en marzo, me posiciono en la primera celdita de la tabla y le doy enter. Entonces observen que automáticamente me aparece, yo arrastro todo para abajo y obtengo la tabla completa hasta acá que me interesa automáticamente. Porque ¿qué pasa? Si yo acá tengo 350 de carpeta y en realidad yo acá me equivoqué, no eran 350, eran 200. Cambio 200 ahí, le doy enter, obviamente cambian todos los valores, ustedes han visto. Voy a abril y ya están los 200. Porque automáticamente cambio en la primera y se cambian todas las hojas que yo tengo esa tablita. ¿Sí? Porque si yo compro los elementos todos los meses, los mismos elementos, porque me pide así, la institución me pide que compre por mes los elementos que voy a trabajar de todos los alumnos. Por supuesto que, por ejemplo, para los más chiquitos, que se da esto, para el primario, ¿qué pasa? Yo hago la lista de todo lo que voy a necesitar todos los meses y en abril necesito los mismos artículos. Entonces ya directamente a los artículos, a la columna de artículos la copio directamente de esta forma, relacionando la tabla primera que hago con la segunda hojita. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si me equivoqué en la primera? No era lapicera azul, era lapicera negra. Lapicera negra, entonces voy acá y ya está la lapicera negra acá. O sea, directamente ni tengo que hacer cambio acá, porque lo hago en la primera. En la primera, que es el origen, cambio y se cambian todas las hojitas que yo tengo. ¿Sí? Por eso es importante saber cómo vamos a trabajar en base a lo que estamos haciendo mes por mes o tal vez por semestre o en forma anual, año tal, año 2020, 2021, ¿qué hicimos? O sea, vamos organizando nuestros gastos y nuestra forma de trabajo con respecto a los elementos que vamos utilizando. ¿Sí? Los elementos que hacen a la actividad que ustedes están haciendo en tecnología, porque van a haber procesos y ustedes tal vez para darle el primer ejemplo a los chicos de cómo deben hacer el proceso, ustedes tienen que comprar sus elementos. Entonces, si yo compro los elementos, tengo que ver cuál es la lista de los productos que de los artículos, cuál es el gasto, la cantidad, cuánto gasté. Entonces ustedes van organizando sus propios gastos con respecto al trabajo con los alumnos. ¿Sí? ¿Esto está relacionado? ¿Profe? Sí. ¿Podría repetir cómo hizo en la segunda hoja para utilizar los valores de la primera? O sea, Bien. puso igual. Sí. Vamos a borrar esto y vamos a hacerlo de nuevo. Para que esté copiada automáticamente y cuando haya una modificación en la primera repercuta en todas las otras, yo tengo que hacer la referencia, se llama referencia, de una hoja con otra. La referencia de una hoja con otra, ¿cómo se la hace? Posicionando en la hoja nueva, presionando el signo más, y luego buscamos la hoja original, marzo, la original, presiono sobre la primera celda de la tabla, artículos,
y le doy Enter. Son 3 pasos, ¿ok? Doy Enter y se copió automáticamente artículos. El primer paso es posicionarme en la hoja nueva con el signo más, luego voy a la hoja original, hago clic en el inicio de la tabla o si yo quiero de toda la tabla o de una columna en especial. Yo ahora, por ejemplo, quiero solamente artículos. Entonces voy a arrastrar artículos y ya tengo toda la lista de artículos que voy a necesitar en el mes de abril. ¿Qué es lo que va a ser nuevo? Va a ser nuevo la cantidad, porque en este mes, tengo otra cantidad, capaz que compro 20 carpetas, 20 lapiceras, 20 lápiz negro. Entonces, ¿cuál es el costo? Precio unitario, precio por unidad, capaz que el costo ha aumentado y vamos a ponerle 50, vamos a poner el costo de la lapicera 40 y del lápiz 30 pesos, porque ha aumentado. O sea, va cambiando la economía, entonces nosotros tenemos que controlar los gastos que ustedes van a tener cuando ustedes vayan a enseñar un proceso. O realmente cuando ustedes enseñan el proceso, ustedes le tienen que hacer ver al alumno cómo van a hacerlo o qué tienen que traer los chicos para hacer ese proceso. Entonces ustedes le dan la listita de cosas que tienen que comprar y se facilita también para que ustedes entreguen esa lista. En algún momento ya tienen acá la lista de artículos, solamente hacen la lista de artículos en la hoja. Vamos a poner otra hojita, vamos a poner acá el nombre, lista a comprar por alumnos. ¿Qué es lo que le voy a decir al alumno que compre? Signo más, voy a marzo, hago clic en artículo, enter, arrastro y quiero que compre esto. ¿Cuánto va a comprar? Va a comprar 1, va a comprar 2, va a comprar 2. Entonces, le estoy dando la cantidad de artículos que tiene que traer el alumno para que haga una experiencia que ustedes van a crear, van a hacer. O sea, va a depender, por supuesto, del proceso que ustedes... Por ejemplo, esto de la mancuerna que hiciste, Pablo, muy lindo. Bueno, ahí le tenía que decir, bueno, este es el tutorial, pero ahora tenemos que traer los elementos. ¿Cómo lo hacemos? Esto es para llevar a la práctica. Ojo, ustedes no solamente van a hacer procesos reales con los chicos, sino procesos digitales. Hay que ver qué digitales, o sea, cómo van a trabajar con los chicos en forma digital también, seguramente en algún momento. Pero ahora estamos viendo procesos prácticos que llevan a la práctica, ¿sí? En donde compran la lista de elementos, ustedes preparan esa lista y le piden que traigan la lista de artículos para trabajar en el aula, por ejemplo, ¿sí? Y llevamos un control de los gastos nuestros sobre cada mes que trabajamos o cada semana. Depende de lo que ustedes tengan asignado. Pueden tener un gasto mensual, un gasto semanal. Depende de lo que ustedes tengan, pero para eso sirve la planilla de cálculo. Cada hojita va marcando el orden de lo que ustedes quieren hacer. Por semana o por mes o por año, por curso, por grado, va a depender todo eso, ¿sí? ¿Cómo utilizan la planilla de cálculo? Va a depender cuál es la finalidad de lo que tengan en ese momento para trabajar con los chicos, ¿sí?
recuerden que por eso es importante armar el tutorial previamente a dar la actividad que ustedes tienen que dar. ¿Sí? El tutorial es muy importante, porque ustedes ahí ya están diciendo, bueno, necesito tal cosa y tengo que preparar otras cosas y bueno, tengo que tener todo listo para la clase. Y los chicos también, para llevar a la práctica. ¿Ok? Son, digamos, temas muy importantes que hacen, digamos, a la actividad docente. Organizarse con todo lo que hace. Acá estamos hablando de los gastos, del control de los elementos que van a utilizar para rendir cuenta justamente en la parte estatal, que esto se da mucho en la parte estatal donde ustedes tienen que rendir cuenta de lo que hacen, de los gastos que llevan, porque seguramente se lo piden, ¿sí? Y para eso utilizamos las operaciones aritméticas, suma, resta, producto, división, funciones como la que acabamos de ver, porcentajes, promedios, y esto también lo vamos a aplicar con los alumnos, pero hoy estamos viendo el gasto, o sea, el control de lo que significa llevar adelante enseñar un proceso a los alumnos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende Sí, profe. lo que estamos viendo? Bueno. Sí, no hay problema, Gabriela. Bueno, chicos, esta es toda la clase de hoy, ¿sí? Vamos a tener, yo voy a publicar la actividad que corresponde a esta clase en base, digamos, a esto que te estoy hablando ahora. Van a hacer una actividad con planilla de cálculo de Excel. Quisiera que trabajen con Excel, no en la nube. ¿Ok? Hagamos la actividad como según la consigna para que ustedes practiquen esto y bueno, si van surgiendo dudas ya vamos viendo qué es lo que falta aprender. Me faltaba un punto muy importante que tiene que ver con el gráfico, la parte estadística. Yo quiero graficar esta lista y los gastos totales que obtenía acá. Entonces, yo tengo dos columnas, pero no están una al lado de otra. Voy a marcar la primera y voy a utilizar qué tecla para marcar la columna total. Pablo, ¿qué utilizaría? ¿Qué tecla necesito presionar para marcar la columna total y la de artículos que ya está marcada? Perdón, ¿qué tecla o celda? No, tecla, porque yo quiero graficar dos columnas, la de artículos y la total. ¿Qué tecla? Control. Bien, marco esta y presiono Control para marcar la otra columna y ahí me voy a insertar el gráfico que necesito para demostrar estadísticamente los gastos, ¿sí? Podemos hacer cualquier tipo de gráfica. Bueno, vamos a poner acá uno de barras. Vamos a mover acá y obtenemos el gráfico de los gastos que tenemos, o sea, los artículos y el total de lo que vamos gastando de acuerdo a los precios que tenemos y a la cantidad, ¿sí? Observen que esto es la parte estadística que también vamos a aplicar más adelante con el tema de los alumnos. Hoy estamos viendo esto, que también es importante.
vamos a afianzar esta parte y después seguimos con otras actividades que tienen que ver con todo esto que es la parte estadística y el control de los gastos y de los recursos que necesitamos para realizar nuestra tarea docente. ¿Ok? Bueno, hasta acá llegamos. Esto lo voy a enviar también para que lo tengan de ejemplo en la clase, en el campo virtual, para que ustedes lo chequen para hacer la actividad también que voy a mandar. Profe, Profe, el punto 5, ¿solo yo lo veo con el candadito o todavía no está habilitado para No ninguno? está habilitado, no está habilitado. Ah, bien. No está Bien. habilitado. Ya voy a habilitarle, cuando le suba la actividad ya le habilito. profe, Sí, Luciano se conectó porque estaba sin internet. bueno, esto también le voy a subir está grabada la clase, así que ya la voy a compartir para que la vea Lucía. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. Nos estamos encontrando nuevamente el día lunes y hay una actividad que hay que cumplir. Avancemos con las actividades y bueno, a seguir adelante, chicos. Muchas gracias, profe. Bueno, nos estamos viendo. Chao, chao. Que tenga una linda semana. Gracias igualmente.